aquí nos encontramos con la materia de macroeconomía, ¿sí? Y nos toca ver aspectos económicos y legales que afectan la función financiera en la pequeña, mediana empresa, ¿sí? Es decir, el entorno económico que afecta a la función financiera, ¿sale? Vamos a entender varias cosas que hemos visto en anteriores clases, pero ahora aplicativo a la empresa, ¿sí? Muy bien, espero que todos se encuentren bien en sus casas y que todo esté tranquilo, ¿de acuerdo? Ahora llegó el momento de seguir estudiando macroeconomía. Muy bien, aquí tenemos lo que ya hemos estado viendo en anteriores clases, que es la política monetaria. La política monetaria, entre sus funciones está la de imprimir dinero, comprar deuda de países o empresas, ingresar dinero al sistema económico, controlar el costo del dinero, desplazar la demanda agregada hacia la derecha o izquierda según el ciclo económico. Muy bien, esto también ya lo hemos visto, la de la impresión de dinero, que es que circule el dinero, ¿sí? en el país, pero no, o sea, la política monetaria no puede imprimir dinero a diestra y siniestra, tiene que estar controlado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Pues nivela, ¿sí? De acuerdo al nivel económico, a la realidad económica que se vive en el país, es como va nivelando esa circulación del dinero. Acuérdense que si circula mucho el dinero, pues hay un aspecto inflacionario, ¿sí? O sea, todo el mundo tiene dinero, pues va a haber un aspecto inflacionario que nos va a afectar a todos. Por el contrario, si hay escasez de dinero, pues las cosas van a tender a escasear y también nos va a llevar a la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tiene que estar cuidando la política monetaria, ¿sale? Si ya se los tenemos explicado. Vean, dice, si se imprime más dinero, hay más oferta de la demanda y se mantiene o aumenta, ¿sí? Esto igual ya lo tenemos explicado, ¿sí? Aumenta la inversión directa, capitales, y disminuye la inversión directa, deuda, ¿sí? Es decir, si se imprime más dinero, hay más inversión, ¿sí? Si se disminuye, ¿sí? Hay menos inversión, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué quiere decir? Que las tasas van a incrementarse, ¿sí? Si disminuye. En este caso aquí estamos poniendo que las tasas disminuyeron, por lo tanto se trata de una política expansiva, ¿sí? A nivel, ¿cómo se llama? Macroeconómico, ¿sí? Aumenta la inversión de capitales y disminuye la indirecta, ¿sí? Lo que vemos que hay un desplazamiento de la demanda hacia la derecha, ¿de acuerdo? Pero eso trae como consecuencia un aspecto inflacionario, como hemos estado platicando en anteriores clases. Continuamos. Dice, a nivel macroeconómico, la venta de la deuda, menor consumo, ¿sí? Disminuye la inversión directa, ¿sí? Y aumenta la indirecta, es decir, que se recurre a la deuda, ¿sí? Aumentando las tasas de interés, ¿sí? Lo que hace que disminuya nuestra demanda agregada, ¿sí? Es decir, si hay mucha inversión indirecta, porque se aumentó el costo del dinero, ¿sí? La demanda agregada va a disminuir hacia la izquierda. Acuérdense que si disminuye hacia la izquierda, nuestro Producto Interno Bruto se ve afectado, ¿sale? No como en la anterior diapositiva, donde teníamos una política expansiva que iba impulsando el crecimiento. Aquí no, la demanda agregada va a disminuir, sí va a tener un impacto negativo, entonces el PIB igual
¿sí? Aquí quiere decir que estamos hablando de una política restrictiva, ¿sale? Dice, las formas del gobierno que tiene es ya sea por impuesto o por deuda, ¿sí? Y el gobierno pues va a gastar ahí conforme a lo que recaude de impuestos o conforme se endeude, ¿sí? Por ejemplo, ahorita con la pandemia del COVID-19, ¿sí? El sector empresarial pidió una prórroga para el pago de las deudas. El gobierno federal no quiso. ¿Por qué no quiso hacerlo? Porque iba a tener que recurrir a la deuda para reactivar a la economía. Entonces, pues a declarar los impuestos. Obviamente que es difícil para las empresas, ¿sí? Porque no hay actividad económica, ¿sí? Todos estamos confinados en nuestras casas, entonces no hay dinámica económica y por lo tanto es más difícil para la empresa pues pagar sus impuestos. La teoría económica sería que el gobierno tendría que financiarse por deuda, ¿sí? Para poder cubrir sus gastos. En esos gastos incluye la reactivación de la economía, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos la política expansiva, ¿sí? Que es para contrarrestar el empleo, la brecha recesiva. Si tenemos ahorita vamos a tener desempleo, muchas empresas cerraron, muchas empresas han despedido al personal o le han disminuido sus ingresos. Por lo tanto, pues se tiene que impulsar políticas expansivas para que se reactive la economía. De lo contrario, pues vamos a entrar en una recesión, una crisis muy fuerte. Dice, aumento del gasto real del Estado en bienes y servicios, reducción de los impuestos para incentivar el consumo y la inversión. Así se consigue desplazar la demanda agregada hacia la derecha, ¿sí? Es decir, lo que ya vimos con la fórmula de la demanda global, ¿sí? A mayor consumo, porque disminuyó los impuestos, mayores ganancias. Y como vimos en el video anterior, el ingreso de uno es el ingreso de otros. Por lo tanto, si las personas empiezan a tener ingresos y poder adquisitivo, pues empiezan a consumir, ¿de acuerdo? En otras empresas y empieza a reactivarse la economía. ¿Sale? Muy bien. Continuamos, ¿sí? Política fiscal, ¿de acuerdo? Formas de financiarse por parte del gobierno, ya vimos los impuestos y la deuda. Si aumenta los impuestos, disminuye el consumo y las inversiones. Así se consigue desplazar la demanda agregada hacia la izquierda, ¿sale? Ya sería una política restrictiva, ¿sale? Muy bien. Y te dice que es una política restrictiva, se aplica para cerrar la brecha inflacionaria, ¿sí? Se debe reducir el gasto real del Estado en bienes y servicios y aumentando los impuestos, ¿de acuerdo? Uno de los motores de la economía, aparte del consumo y de la inversión, es el gasto público, ¿sí? Entonces, en teoría nos dice que si hay una política restrictiva, que es un aumento en los impuestos, ¿sí? El gasto real, porque pues todos nos estamos apretando el cinturón, quiere decir que hasta el gobierno debe de apretar el cinturón, cosa que en la vida real pues no sucede, ¿de acuerdo? Y no sucede por diversas variables, entre las cuales ustedes son los encargados de que se reactive la economía. Por lo tanto, el gasto público es un motor muy delicado dentro de nuestro sistema financiero económico, ¿de acuerdo? Muy bien. El objetivo de la política fiscal activa de largo plazo, ¿sí? Vamos a ver qué es esto. Lograr un equilibrio entre la inflación y el desempleo. Ni que exista mucha inflación, ni que exista mucho desempleo. Si hay mucho empleo, hay inflación, ¿sí?
Si hay desempleo, ¿sí? Entonces la inflación debería de estar controlada, ¿sí? Ahorita en nuestro tiempo ya existe la inflación con el desempleo. Entonces hay que saber cuáles son los tipos de política que deben de emplearse en ciertos momentos. ¿Sí? Dice, una vez logrado el pleno empleo y alcanzar una tasa de crecimiento consistente, ¿sí? A la vez con la tasa de desempleo más baja y con la mayor estabilidad de precios, evitar que el gasto total de la economía resulte que la capacidad productiva del sistema económico, ¿sí? Es decir, que exista la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que busca la política fiscal. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos política del comercio exterior, que eso es lo que les atañe a ustedes, ¿sí? También hablamos de la apreciación de la moneda, ¿sí? Cuando se aprecia la moneda, pues baja la exportación porque pues se encarece nuestra moneda. Por el contrario, cuando se devalúa nuestra moneda, se incentiva la exportación porque nuestra moneda es más barata. ¿Sí? En épocas de que se aprecia la moneda, se incentiva la importación y cuando se devalúa la moneda, se debe de desincentivar la importación. Lo que ya vimos que en un país como México, pues que no produce en la totalidad los bienes y servicios que consume, pues siempre va a recurrir a la importación. De ahí radica la gran importancia de tener una economía sólida. ¿Sí? A mí si me preguntan por qué un país debe de ser socialista, debe de cerrar las fronteras, si estoy de acuerdo con ello, pues es dependiendo qué tipo de economía tiene el país. Una economía como la de México, que su economía interna no es fuerte, pues no le conviene ser un país donde cierre sus fronteras. Requiere de que tener comercio exterior con otros países, ¿de acuerdo? Pues si me estás hablando de un país como China, puede ser que sí sea un país que cierre sus fronteras porque tiene fundamentales fuertes, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere el analizar la política del comercio exterior, y esto igual ya lo vimos, ¿de acuerdo? Los ciclos económicos financieros, ¿sale? Bueno. Y tenemos indicadores económicos que nos pueden dar lectura de lo que está pasando con los tipos de política que existen. Esta presentación se las voy a dejar allí en la plataforma de la escuela para que ustedes lo sigan, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el Producto Interno Bruto, la producción industrial, el índice de indicadores líderes, ingreso personal, ventas de minoristas, oferta monetaria, precios al consumidor, precios al productor, el empleo y el inicio de la construcción de las viviendas, ¿de acuerdo? Todo eso nos da pie para saber si nos encontramos en una expansión o en una restricción. ¿Sale? También tenemos los indicadores que afectan a los mercados de valores. Acuérdense, el crecimiento del PIB, la producción industrial, la inflación, las utilidades corporativas, el desempleo, el superávit o déficit en el presupuesto federal, un dólar débil, tasa de interés, oferta monetaria. ¿Sale? Eso es en cuestión de mercados de valores. Eso lo vamos a ver en finanzas internacionales. ¿Sale? Bueno, después de analizar todo esto, chicos, vamos a hacer una actividad. ¿En qué consiste esa actividad? Yo les voy a dar casos, ¿sí?, donde ustedes van a identificar si se trata de una política expansiva o una política restrictiva, ¿sí? Y van a justificar esa respuesta que ustedes estén planteando, ¿sí? Si me estoy refiriendo que
que el caso estoy identificando que es una política expansiva. Entonces, ¿por qué es una política expansiva? Lo tengo que explicar. Sale. Aquí están todos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, se aprueba una ley que regula las operaciones de empresas tecnológicas. Explique los efectos a nivel macroeconómico. Hay una ley que va a regular las operaciones de empresas tecnológicas. Por ejemplo, como los Uber, los Cabify, los Bitcoins, ¿sí? Que antes no estaban reguladas, ahora son reguladas. Entonces, vamos a identificar si se trata de una política expansiva o una política restrictiva y es explicar por qué, de acuerdo a todo lo que nosotros vimos anteriormente en las diapositivas. ¿De acuerdo? Aquí tienen todas ellas. Por ejemplo, acá tenemos otro. Las personas que son dueñas de inmuebles y se dedican al arrendamiento no están obligadas a declarar sus ingresos por esta actividad. Explique cómo se ve afectada la variable del gasto público. Entonces, identificas qué tipo de política es y cómo se ve afectada la variable del gasto público con ese tipo de políticas que se están haciendo en esta actividad, ¿sí? En esta actividad que es el arrendamiento de inmuebles, ¿sale? Entonces, así son los casos, ¿sale? Dudas que tengan, pues me lo pueden ir diciendo, ¿sale? Cada uno de ellos, pues tiene su justificante. Lo que vamos a hacer es que esta presentación, pues se las voy a pasar en la plataforma. Ustedes los casos los copian en un Word y ponen sus explicaciones, ¿de acuerdo? Y ya lo suben a la plataforma y ya les voy calificando, ¿sale? Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes, chicos, y pues cuídense mucho.